a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por estar en la casa de oración en este día. Y damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están sintonizando y a los amigos también que van a sintonizarse en un momento. Los bendecimos en el nombre del Señor. Y les recordamos, o les recuerdo, que este es su hermano y amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana de la Asamblea de Dios, en el 4917 de la calle Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. El zip code es 19007. Así que Dios les bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a dedicar esta reunión al Señor. Padre, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú, Padre, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos traído a tu casa de oración. Y gracias por aquellos hermanos que están sintonizándonos ahora y que están dispuestos, Señor, a tener un servicio, oh Dios, aunque sea así a distancia. Señor, bendecimos tu nombre porque tú nos has dado medios, Señor, para podernos comunicar. No sabemos cuánto va a durar, pero sí, oh Dios, te damos gracias por lo que tenemos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, esperamos que tú, oh Dios, nos continúes bendiciendo, porque esa es tu voluntad y ese es tu deleite. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Praise the Lord. Dios les bendiga. Vamos a cantar un cántico ahí para introducir la escuela dominical. Nuestra hermana Francis pues va a traernos el estudio de la palabra. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dios está aquí. Como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, le puedo sentir a mi lado en este mismo instante, le puedo sentir dentro de mi corazón. No importa el que tenga, Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir. Santo, santo, santo. Mi corazón le adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú, santo, santo, santo. Mi corazón le adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana
mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, le puedo sentir a mi lado en este mismo instante, le puedo sentir dentro de mi corazón, le puedo sentir, no importa el problema que tenga, Jesús está aquí, si tú quieres le puedo sentir. Santo, 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 mi corazón le adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú, santo, 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 mi corazón le adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú, porque santo eres tú, porque santo eres tú, santo eres tú. Dios les bendiga, amados. Me da mucho gusto y mucha alegría ver los hermanos que están sintonizándonos. Y ahora pues vamos a darle parte a nuestra hermana Francis, que nos va a exponer la lección de hoy de la escuela dominical. Alabado sea Dios. Dios los bendiga. Nuestra hermana Francis con nosotros. Praise the Lord. Aleluya. Bendecido Dios. Señor les bendiga a todos. Gracias al Señor por este privilegio que nos da una vez más de poder estar en su casa, adorar, bendecir y ensalzar su santo y bendito nombre, y poder estar en comunión con Él y con todos los hermanos que de una manera u otra nos van a escuchar o nos están escuchando ya. Siempre comienzo la escuela dominical con una oración al trono de la gracia, porque yo necesito al Señor en todo momento. Gracias, Jesús. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, en este momento, Señor, venimos delante de ti para glorificar y bendecir y ensalzar tu santo y bendito nombre y poner en alto, Señor, el sacrificio glorioso que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu sangre preciosa que fue derramada y que nos ha limpiado nuestros pecados, Señor, y porque cuando sufriste en la cruz del Calvario, por medio de las llagas de Cristo, hemos sido salvos y te damos gracias, oh Dios. En este momento, Señor amado, te pedimos, oh Dios, que estés con nosotros, que nos bendigas, que abra nuestra mente, nuestro corazón y que nuestros ojos sean abiertos por medio de tu palabra y que nosotros podamos apercibirla y ponerla en práctica. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Sé con nosotros en este día, Señor. Recibe la alabanza, la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Gracias, Señor, por este día que tú nos das. Hoy estamos en una nueva unidad. Estamos en el libro de Gálatas. Vamos a estar estudiando el libro de Gálatas por unas semanas. Y hoy vamos a empezar con la introducción del libro de Gálatas. Hermano, este fue un libro que lo escribió, el autor es el hermano apóstol Pablo, muy amado de todos los creyentes, porque fue un hombre que se destacó muchísimo en la obra del Señor y en predicar la palabra y enseñarla y traernos la doctrina de la palabra de Dios a nosotros. El tema de este libro se trata de la salvación por gracia mediante la fe. Queremos estar seguros, hermano, que no hay nadie que pueda ser salvo a no ser que venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo, lo reciba, lo confiese, lo acepte y por medio de la fe, podamos ser salvos. En este día le damos gracias al Señor porque su palabra es verdad y es vida. Es más cortante que espada de dos filos y nosotros queremos sacar cuanto
mejor provecho podamos en el tiempito que tenemos en la discusión de la santa y divina palabra del Señor. Nosotros queremos agradecer a Dios que Él ha sido bueno y que por este medio nosotros podemos llegar a ustedes y que ustedes también agradezcan a Dios que por este medio pues también pueden recibir la palabra del Señor. Y aquellos que no pueden venir a la iglesia por las circunstancias de que estamos pasando, sí podemos decir, Dios siempre ha abierto puertas y las puertas que Él abre nadie las puede cerrar. Gracias a Dios por esto. Otra cosa que debemos de destacar en esta epístola fue escrita probablemente en el año 49 de nuestra era, de nuestro Señor Jesucristo. Es enviada a la región del sur de Asia Menor, o lo que hoy se conoce como Turquía. Fue enviada, ¿verdad?, a las siguientes ciudades. Fue Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Pablo y Bernabé establecieron estas iglesias durante su primer viaje misionero. Y debido a algunos problemas que resultaron, pues el apóstol Pablo tuvo que escribir una carta y hacer algunas cosas que hubo que hacer de correcciones, porque, hermano, el evangelio del Señor debe ser predicado tal y como el Señor nos los ha dado, y aquí no debemos de comprometernos para ¿cómo se dice?, para agradar a hombres, sino agradar a Dios y enseñar la palabra de Dios tal y como es. Y por causa de algunos problemas que se desarrollaron con algunos judíos que no fueron enviados, sino fueron ellos a intervenir, y yo diría estorbar lo que el apóstol Pablo había llevado, y entonces había predicado y había enseñado, y por esta razón se escribe esta carta para una corrección que era necesaria que se hiciera en este tiempo. Aquí vamos a estar viendo la verdad central, o el título de la lección, perdón, el único verdadero evangelio. No es que haya otro, es que es el único, el que el apóstol Pablo, el que el apóstol Pedro, el que nuestro Señor Jesucristo trajo. Es el único. Cualquier otra persona que quiera añadir o que quiera quitarle a la palabra de Dios, la palabra dice que será maldito, sea anatema. Y el apóstol Pablo lo especifica muy bien en esta epístola. No es que haya otro, es el único, y debemos de hablarlo tal y como es y tal como está escrito. No añadirle, no quitarle, sino pedirle al Señor que nos enseñe lo que Él dice, lo que Él ya ha revelado, y nosotros aprender de esto. Bendecido sea Dios. La verdad central nos dice: la salvación se obtiene solamente por la fe en Jesucristo. Olvídese de que hay que hacer obras y que hay que hacer cuanta cosa para ser salvo. Eso no es bíblico. Si es cierto que usted, una vez conoce al Señor, va a hacer buenas obras. Una vez conoce al Señor, va a hacer las cosas mejores y va a agradar al Señor. Pero por obras nadie puede ser salvo, nadie va a ser justificado. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto por la fe que pongamos en Él. Tengamos claro esto: nadie va a ser salvo a no ser que sea por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo clave vamos a estar viendo el verso 1:9. El hermano William nos lo va a leer. Dice así: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahí está bien claro, la palabra del Señor nos exhorta, nos dice, no es que haya otro evangelio, pero hay que personas que les gusta acompañar el evangelio con otras cosas que no son correctas, o que no estamos seguros de lo que estamos enseñando. Tenemos que tener cuidado. Vamos a predicar lo que la palabra nos dice y vamos a enseñar lo que la palabra nos dice, y así de esa manera nos vamos a guardar de recibir una censura como esta, de que podamos ser malditos por predicar lo que no es. Así que tenemos que tener cuidado. Esto es tanto para ustedes como es para mí y para todo aquel que predica y enseña la palabra de Dios. Yo no estoy tirando esto al aire para hacer efecto a nadie negativamente, sino para que escuchemos lo que la palabra del Señor dice. Las metas del estudio de la lección encuentra impartir conocimiento,
¿Qué debemos de aprender de esta lección, hermanos? Debemos de desafiar o examinar el desafío que enfrentó Pablo al buscar libertad para los Gálatas que estaban siendo engañados por un falso evangelio. Tenemos que tener cuidado, tenemos que examinar y tenemos que ver el desafío. Él tuvo que luchar, hermano, para corregir este problema que se desarrolló en la iglesia de Gálatas, en Galacia, en Asia Menor, con el propósito de que la gente ahora no era salva solamente por la fe en el Señor Jesucristo, sino que se necesitaba algo más. Se necesitaba, de acuerdo a ellos, hacer la circuncisión. Y la palabra del Señor automáticamente eso no es lo que dice. Nosotros tenemos que tener cuidado de que no seamos engañados y que podamos entender y comprender que la palabra de Dios es verdad, es eficaz y nosotros podemos confiar en lo que la palabra del Señor dice. No necesitamos nada más. Creer en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Amén. Okay. Serás salvo tú y tu casa. Es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo que somos salvos únicamente. No hay que añadir ni hay que ponerle más. En el panorama de esta lección, todavía no he terminado. Influir en las actitudes. ¿Cómo esto nos ayuda a nosotros a influir en nuestras actitudes? Dice, exhortar a que los alumnos rechacen firmemente cualquier idea de que pueda estar bien con Dios a través de sus propias acciones. Olvídese que nuestras acciones, nuestras obras, no nos van a ayudar a estar bien con Dios. No hay, la Escritura dice que no hay ni siquiera uno bueno. Así que ninguna de nuestras buenas obras nos van a llevar a ningún lugar. Necesitamos a Cristo Jesús. Claro con esto. Influir en la conducta. ¿Cómo esto influye que usted y yo caminemos con el Señor y que vivamos para Él y que hablemos de Él y que nos preocupemos por hacer la voluntad de Él? Dice aquí, debemos evitar comportamientos hipócritas. Aquí vemos que el apóstol Pablo tuvo que redarguir al apóstol Pedro, porque cuando vinieron los judaizantes de Jerusalén a Antioquía, Pedrito, nuestro gran apóstol Pedro, trató de disimular y no estar con ellos y no comer con ellos. Y el apóstol Pablo esto no lo vio bien y tuvo que corregir esta acción de él y tuvo que dejarle saber que no era correcto, y esto se le conoce como hipocresía. Usted y yo tenemos que siempre dar la misma cara, la que hemos creído y la que esperamos en el Señor, y siempre hablar la misma cosa y practicar lo que el Señor nos dice. Él dice que somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos añadirle nada más. Y las leyes del judaísmo pues eran buenos en la ley, eran necesarias cumplirse durante la ley, pero ahora nosotros, aunque la ley no ha pasado, pero todavía estamos bajo la gracia, estamos en la gracia de Dios, y en la gracia pues no se nos requiere que nosotros cumplamos con este montón de requisitos que requería la ley para ser cumplida. Y por medio de la ley nos dice el mismo libro de Gálatas que nadie puede ser salvo. Así es que usted y yo hacemos bien con escuchar bien la palabra del Señor y seguirla como debíamos de ser. Vamos a estar viendo el panorama bíblico. Aquí nos dice, nos habla que Pablo les trata de confrontar con un sufrimiento, hermano, terrible. Él dice cómo en tan poco tiempo, el libro de Gálatas nos habla. Yo iba a leer parte de la porción esa antes de que entre ahí, para que aquellos pues que no tienen la Biblia al frente, pues por lo menos escuchen algo de la palabra del Señor. Voy a leer hasta el verso 12, creo que es que me voy a aguantar. Dice aquí, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia,
Galacia, perdón. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ojo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, y ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y hasta aquí me detengo. Usted quiere escucharla mejor, pues vaya a la escritura y termina de leerla, porque es necesario que la leamos para poder entender la lección. Pues en el panorama bíblico que tenemos aquí, Pablo se encuentra con una situación que habían creado unos tal judaizantes que querían ponerle carga a los nuevos creyentes gentiles que Pablo había levantado la iglesia, con el propósito de que también para ser salvo necesitaban tener la circuncisión. Y la palabra, hubo en el concilio de Jerusalén, en el libro, capítulo 15 del libro de los Hechos, vemos que hubo un concilio donde se le aseguró qué era lo que se le debía demandar a los gentiles. Y una de las cosas que se le dijo era que se apartaran de idolatría, que se apartaran de la fornicación, que evitaran comer sangre, y la otra, ahora mismo se me va. Que se acordaran de los pobres. No, el concilio. Ok, el número 15, en el capítulo 15 de Lucas. De Hechos, nos habla eso. Así que usted y yo tenemos que tener cuidado, ¿verdad? A ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice, nos enseña, y asegurarnos de que la citemos correctamente. Por eso la estoy buscando para corregirme si he cometido algún error aquí. Sino que se escribía que apartasen de contaminaciones de los ídolos, la fornicación, que no comieran ahogado y que no comieran sangre, ¿verdad? Esto me recuerda a mí cuando vivíamos en Puerto Rico, hace 49 años atrás, ¿verdad? Que cuando mi mamá mataba una gallina, la ahogaba. Y me recuerdo cuando mi papá mataba un cerdo, recogían la sangre, algo que yo nunca comí, y no comía cerdo, que no me gustaba, nunca aprecié la carne de cerdo, nunca la he apreciado. Así, entonces, eso me recuerda que pues ellos no tenían mejor conocimiento, y mucha gente de la que hace esto pues lo hace porque no tienen el conocimiento. La palabra del Señor nos exige que no se debe de comer la sangre, porque la sangre es la vida del animal. Y
también nos dice que no se deben de ahogar. Un animal que ha sido ahogado, como o se escocotaba a la gallina, se le dejaba la sangre adentro, entonces ser ahogado no se debía de comer. Esa es una de las cosas que se llevó a cabo en el Concilio de Jerusalén por medio de su dirigente Jacobo, para que todos los gentiles entendieran que esto era lo único que realmente ellos tenían de qué restringirse, de qué no actuar en esto, no hacer esto. Así que nosotros también debemos de coger el consejo sabio y aprender que el Señor nos enseña por medio de su palabra no solamente cómo comer, cómo caminar, cómo vestir, cómo hablar con la gente, cómo comportarnos. El Señor en la palabra del Señor usted va a encontrar de toda clase de cosas y toda instrucción con el propósito que usted y yo seamos buenos creyentes, buenos cristianos y honremos a Dios. Ajá. Él había llevado el evangelio a Galacia y ahora los encontraba confundidos por las instrucciones de unos falsos maestros judaizantes que querían que se sometieran a la circuncisión y siguieran la ley de Moisés. En esta carta Pablo les enseña que por la fe en Cristo es la única manera que podemos ser salvos o justificados. Hay solo un evangelio y cualquier otro mensaje no proviene de Dios. Ojo, tenemos que ponerle atención a esto. Pablo comenzaba sus cartas identificándose como apóstol de nuestro Señor Jesucristo y enviado de Dios. Lo vemos muy bien aquí. No aprendió esto por doctrina de hombre, no fue a los apóstoles que fueron primero que él a recibir enseñanza. Él nos dice que estuvo en Arabia y estuvo 3 años y allá recibió la revelación que Dios le da, y por eso es que nosotros podemos ver que él escribió tantas epístolas y podemos ver que nos enseñó tantas cosas porque él las recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo, que ya había sido glorificado y que Dios lo llamó camino a Damasco, como todos ustedes y yo conocemos aquella experiencia gloriosa que él estuvo cuando él asolaba a los cristianos y los que los arrastraba para llevarlos a que fueran presos y quizás hasta muertos, porque ellos no querían aceptar esta nueva doctrina del camino del Señor o el Evangelio. Así es que el apóstol Pablo, aquí lo vemos que después de haber pasado por todo este montón de cosas que él hizo, ¿verdad? Que los ¿cómo se llama? Los perseguía. Ahora lo vemos a él predicando el evangelio del Señor, y esto es razón para que usted y yo le demos gloria y alabanzas al Señor, para que usted vea que no hay nadie que demasiado de pecador que Dios no lo pueda alcanzar con la palabra de Dios, para que usted entienda y conozca que aunque nosotros hayamos pecado y hayamos hecho errores tan grandes delante de Dios, la misericordia de Dios y el perdón de Dios nos alcanza, nos libra, nos lava, nos purifica y nos hace aptos para que estemos con él en el reino del cielo. Así que no hace acepción de personas, y él le ama a usted y me ama a mí. Él aclara que no había sido enviado por hombre ni de hombre, y quería enfatizar la autoridad que tenía de Dios. Él hablaba, y cuando hablaba con autoridad. Porque como él dice, esto no me lo reveló hombre, ni carne ni hombre, sino Dios. Así que usted y yo estamos recibiendo este mismo mensaje y debemos de hablarlo y predicarlo y enseñarlo con la misma autoridad que Dios nos ha dado. Porque Él no se muda ni cambia, Él permanece para siempre. Y si usted y yo le pedimos la unción y su gracia, Él también nos la va a dar a nosotros. Así que estemos claros con esto. Él dice, estoy maravillado. ¿Usted sabe lo que es cuando uno se ha esforzado? En el caso del apóstol, él se esforzó de llevarle el evangelio a esta gente en Galacia. Y levantó esta iglesia en la ciudad de Galacia, la iglesia de Gálatas. ¿Ok? Y venir y regresar a él y oír que ahora
otra gente habían entrado en donde él había trabajado y habían venido a traer un evangelio incorrecto. Habían venido a añadirle cosas que él no había enseñado. Él le dio mucho coraje, esto, le dio coraje. Y lo vemos que lo explica de esta manera. Estoy maravillado. No puedo creer lo que me pasa, lo que veo, lo que está pasando. ¿Cómo es posible? Decía Pablo. Si yo le hablé que era por Cristo, por medio de Cristo, por la sangre de Cristo, por la fe en Cristo, ¿cómo es posible que ahora vengan a decirle que también tenemos que poner la ley, que hay que añadir la ley, hay que hacer la marca que había que hacer en el cuerpo para ser circuncidado? No es posible. Él no podía creerlo. Dice que yo que les traje el mensaje por primera vez, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, dice, de San Juan, ahora nos practica otra, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora ustedes están practicando algo que no es. Ahora se está predicando otra cosa. No es que haya otro evangelio, es que maestros falsos han entrado a la iglesia y se han puesto a predicar y enseñar lo que yo no he predicado y lo que yo no puse como base, y lo que el Señor ha puesto como base también. Dice, y vosotros estáis confundidos ahora, porque este es el problema, hermano. Cuando usted predica una cosa y viene alguien y le introduce algo nuevo, algo diferente, algo que no es la Escritura, esto trae confusión. No solamente trae confusión a los que ya hemos sido cristianos con bastante tiempo, pero con mayor problema para aquellos que son nuevos creyentes. Es mucho peor. La Biblia nos dice que tenemos que tener cuidado. Dice que él hace el juicio, lo dicta, hermano, dice, es maldito, es anatema cualquiera que tal cosa hace. Él quiere que entendamos que nada debe ser añadido al evangelio como requisito o condiciones para la salvación. No hay nada que añadirle. Y nada que ignorar como la necesidad del arrepentimiento y la fe. Hay necesidad de arrepentirnos, hay necesidad de creer en el Señor y no hay nada más que añadirle. El arrepentimiento y la fe. Los que tal hagan se engañan a sí mismos y también engañan a los demás. Y este es el problema. Engañándonos unos y siendo engañados, dice la Escritura. También engañando a otros. Pablo condenó a cualquiera que predicara otro evangelio que el que él había enseñado. Les dejó saber que él era el siervo de nuestro Señor Jesucristo y que no alteraría su mensaje para agradar a los hombres. Y nosotros tenemos que tener cuidado que muchas veces los hombres, para recibir el apoyo o recibir la gracia o para recibir que le den por el hombrito así, o quizás para recibir dinero, comprometen el evangelio del Señor. Tenga cuidado, no es así. Tenemos que tener cuidado con esto. Los proverbios nos dicen, compra la verdad y no la venda. Proverbio 23 y verso 23 nos dice, compremos la verdad y no la vendamos. Seamos testigos de lo que la palabra del Señor nos enseña. Aunque Pablo había perseguido la iglesia, él había tenido un encuentro genuino con nuestro Señor Jesucristo cuando él iba camino a Damasco en la persecución de los creyentes. Él estuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo cuando él perseguía. Vemos que el Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues? Y el Señor dice que el que le diera un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, a él lo hace. Y quien quiera que persiga a uno de estos pequeñitos, también a él lo persigue. Y Pablo estaba persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo porque perseguía a la iglesia. Y él los tuvo que llamar a cuentas. Tuvo que pasar unos momentos difíciles. Quedó ciego por 3 días, pero recibió el Espíritu Santo y fue impactado con el poder de Dios, como usted y yo también podemos serlo con la palabra de nuestro Señor Jesucristo y venir al conocimiento de Él y glorificarle y bendecirle.
Aquí él había tenido un encuentro, ya le leí eso, con el Cristo glorificado, el cual le había salvado y lo había llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Vemos que su llamado fue completamente a los gentiles. Él a donde quiera que él iba a predicar, si había judíos, había una sinagoga, él entraba a la sinagoga y enseñaba, siempre aprovechaba la oportunidad. Pero su orden fue enseñar y predicar el evangelio a los gentiles. Y esto es muy lindo y muy bueno que el Señor haya tenido misericordia de nosotros. Nosotros sabemos que por medio de lo que el Señor Jesucristo hizo, hemos alcanzado esto. Él dice que no buscó a los apóstoles, sino que fue a Arabia y allí estuvo 3 años donde se pulió con la revelación que Dios le había dado. Lo que él predicaba no lo había aprendido de hombres, sino de la revelación directa del Dios del cielo. Y usted y yo también tenemos que tener cuidado con esto. Cuidado con lo que predicamos, con lo que enseñamos. Debemos estar seguros de que lo que enseñamos es la palabra de Dios y debemos estar seguros que es lo que la palabra del Señor dice. El evangelio ha sido atacado de diferentes maneras, hermanos, desde la iglesia primitiva, con falsas enseñanzas. Es esta la razón por que la iglesia local debe de estar vigilante. Por eso que usted y yo debemos de tener cuidado con aquellos hermanos que nos visitan, que nos enseñan, que nos predican, o que no nos estén trayendo cosas que nos puedan traer confusión. Y nosotros tenemos que velar esto. Este es el trabajo de la iglesia local, velar porque esto no acontezca, para identificar a aquellos que distorsionan la verdad del evangelio y proteger con especialidad a los nuevos creyentes, a todos, pero con especialidad a los nuevos creyentes. ¿Por qué a los nuevos creyentes, hermano? Porque no tienen madurez, porque no tienen el conocimiento, porque cualquier cosa, cualquier oleada se los puede llevar, en cualquier persecución o situación que pasen, crisis que pasen, pueden caer y usted y yo tenemos que tener cuidado de velar por ellos. Aquí vamos a estar viendo en Gálatas de 2 al 6. Dios no hace acepción de personas. El Señor no cree que nadie es más grande que nadie. Hay personas que piensan porque tienen ese gran título de doctor, de 2 o 3 veces doctor y 2 o 3 veces, yo no sé qué le podía decir ahora. Ellos se piensan que por estos, ellos son grandes y pueden disminuir a las demás personas que los oyen o los ven o que atienden sus mensajes. No, hermano, el único grande es Dios. El único poderoso es Dios. El único que nos puede dar unción y revelación y gracia es Dios y favor. Y Él es el que se merece la gloria, la honra y la alabanza. Y usted y yo debemos de tener cuidado con esto, ¿verdad? Cuando enseñemos, recordemos que lo que estamos enseñando no es nuestro, es de Dios. Y que debemos de darlo, como dice la Escritura, lo que hemos recibido por gracia, darlo por gracia. Y darle siempre la gloria y la honra y la alabanza al Señor, porque Él es el que se la merece. Y nosotros debemos de ponerle atención a eso. Aquí vamos a ver Mateo 25, 18 al 20 y Lucas 24, el 46, 49, la gran comisión. Aquí vamos a ver en esta porción, se trata de la gran comisión también. El Señor nos ha mandado, no solamente mandó al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, a Silas y a Tito y a todos los que contribuyeron a llevar el evangelio en diferentes partes del mundo y a predicarlo y enseñarlo. Pero también nos ha llamado a nosotros. Es el propósito de estar en la iglesia, de que aprendamos de Él y podamos ser útiles para ganar a otras personas para el Señor. No solamente predicarle que el Señor sana y salva, sino que estar con ellos, ayudarlos, confortarlos. Vemos que aquí en esta porción, una de las cosas que se le aplica a los apóstoles es que se aseguren de recordarse de los pobres y de hacerle bien a los pobres, hermanos. Porque como el Señor le dijo a Judas, los pobres siempre van a estar con nosotros y los pobres siempre van a necesitar ayuda. Y usted y yo, los que hayamos tenido un poquito más, que podamos ayudar a los demás que tienen necesidad.
Eso es una de las cosas que se le advierte aquí el apóstol, el concilio de Jerusalén le advierte a estos apóstoles cuando son enviados. Y nosotros también debemos de tener en cuenta esto. Aquí vemos que nos habla de la gran comisión. El apóstol Pablo es claro aquí, nos dice cómo Dios los dirigió en diferentes grupos para alcanzar a las almas con el mensaje transformador de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Evangelio. Es un mensaje que va a transformar y va a libertar y va a preparar a nuestras almas para que un día estemos con nuestro Señor unidos. Pedro fue dirigido a predicar a los judíos, los de la circuncisión. Y el apóstol Pablo fue dirigido primeramente por Dios y también por medio de Jacobo, Cefas y Juan, que se consideraban que eran columnas en la iglesia primitiva. ¿Ok? A oír a los gentiles, para que fueran a ir a los gentiles. Y algo que se le encomendó, como acabo de decir, fue el ayudar a los pobres. En el versículo 9 del capítulo 1 de Gálatas, usted va a ver eso, que se le recomendó que se recordara de los pobres. Así que usted y yo, hermanos, debemos de recordarnos que a veces hay gente que está en mayor necesidad que usted y que yo. El Señor quiere que nos recordemos de los pobres. Aquí en Gálatas 2:11, al 14, aquí vamos a encontrar un relato que fue un poco desagradable a Pedro. El apóstol Pablo lo tiene que corregir como cualquier otro ministro y como cualquier otra persona que ame al Señor Jesús y que ame la palabra de Dios y que ame las almas, debe de hacer cuando una persona está actuando con hipocresía. Y aquí vemos que el apóstol Pablo, ya yo lo hablé un poquito en la introducción, cuando el apóstol Pablo, cuando se encontró con Pedro en Antioquía, y Pedro, cuando había estado allá, él comía y bebía con los gentiles. Pero ¿qué acontece? Que cuando llegaron los judaizantes, entonces él disimuló y empezó a apartarse de ellos. Y cuando el apóstol Pablo vio esto, hermano, se enfureció y dijo, esto no es así. Esto no puede ser. Nosotros tenemos que ser cristianos en la iglesia. Tenemos que ser cristianos en el trabajo. Tenemos que ser cristianos en el parque. Tenemos que ser cristianos en la tienda. Tenemos que ser cristianos con nuestra familia. En donde quiera que nosotros estemos, nosotros tenemos que mostrar la misma cara, hermano. Esto no es de que me voy en la iglesia yo voy a ser una cosa y afuera yo voy a ser otra. No es así. El apóstol Pablo corrigió al apóstol Pedro, que nosotros sabemos que fue un gran apóstol, que tuvo un gran privilegio de caminar con nuestro Señor Jesucristo. Era uno de los más cercanos a él, el grupo más cercano a él era uno de ellos. Y vemos que él lo encomendó a que predicara y que enseñara y que confortara a las ovejas. Y ahora vemos al apóstol Pablo practicando lo que los judaizantes hacían. Y esto no le gustó al apóstol Pablo y él lo corrigió. Y tenemos que tener cuidado, hermano. Cualquier hermano o hermana que ame al Señor y vea a un hermano o una hermana haciendo algo incorrecto, su deber es amonestar con cuidado, como dice la Escritura, considerándote tú primero, porque puede que yo ahora esté fuerte y mañana yo caiga. Considerándonos de esta manera, que tenemos que tener cuenta, pero con amor y con cuidado, corregir el error y dejarles saber que lo que está incorrecto es incorrecto y que no es agradable a Dios. Aquí vemos cuando llegaron los judíos a Antioquía, Pedro no se comportaba como con los gentiles de la manera correcta y disimulaba delante de los judíos. Y a Pablo no le agradó esto y le llamó la atención delante de todos. Y mire que Pablo no tuvo, como decimos nosotros en Puerto Rico, no tenía pelos en la lengua. Cuando tenía que corregir, hermano, corregía. Cuando tenía que hablar en las Escrituras, yo admiro al apóstol Pablo, porque no tuvo miedo de corregir y enseñar y asegurarse de que la palabra de Dios llegara a las almas y que fuera recibida correctamente. Y usted y yo, si queremos ser siervos de nuestro Señor Jesucristo y ser aquel día alabado delante de su presencia, debemos de hacer lo mismo, enseñar la verdad, y cuando haya que corregir, hermano, hay que corregir.
no estamos haciendo las cosas bien, hay que corregirlas, hay que enseñarlas. Seguimos. Esto es lo que se conoce como la hipocresía y nada bueno, no da buen testimonio, hermano, el que hace y practica tal cosa. Tenemos que tener cuidado, debemos ser creyentes en donde quiera que nos paremos y actuar como tales a donde quiera que vayamos. No nos podemos esconder de los líderes porque ¿quién nos podrá esconder delante? ¿Y cómo nos podremos esconder delante de Dios? ¿Ah? Muchas personas piensan, ay, pastor, no me ve lo que yo estoy haciendo. Ahora en estos días que la cosa está, que no, nadie se asoma a la iglesia, ni siquiera procura si se puede venir a la iglesia, ni siquiera, hermanos, la gente está haciendo, probablemente nadie los está viendo, pueden hacer lo que quieren, tienen la libertad de hacer lo que quieren, no tienen que estar pensando que tengo que sacar tiempo para ir a la iglesia, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Dios nos ve, Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón y escudriña nuestros pensamientos y conoce lo íntimo de nosotros. Así que no nos engañemos, Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre siembra, eso también va a cegar. No podemos esperar tener buenos frutos si no hemos sembrado buenos frutos. Tenemos que tener cuidado. El apóstol Pedro, obró de esta manera por miedo de la circuncisión, por miedo de aquellos que estaban con él, que eran de la circuncisión. Usted y yo somos libres en el Señor Jesucristo y no tenemos que tener miedo. Aquí vemos el apóstol Pablo corrigiendo al gran apóstol Pedro. Cuando hay error, no hay nada que sea muy grande ante Dios. Hay que corregirlo, ni algo que sea demasiado de pequeño. Hay que corregirlo. Tenemos que tener cuidado. Las cosas de Dios son sagradas. Su palabra es eterna. Si actuamos mal, tenemos que ser corregidos por el bienestar de los demás, de aquellos que nos siguen y nos observan, hermano, porque hay unos que nos siguen y hay otros que nos observan. ¿Ya? Somos cartas abiertas, dice el apóstol Pablo también en otra ocasión. El mensaje que aquellos que nos observan, el mensaje que nos une a todos es la salvación y la nueva vida a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. Eso nos une a todos los creyentes. Okay. La hipocresía debilita la eficacia de la palabra. Cuando somos hipócritas y usted y yo predicamos y enseñamos, hermano, la palabra es debilitada. Usted y yo tenemos que tener cuidado. Sea consecuente de lo que hace y de lo que dice para que fortalezcamos nuestro testimonio, el testimonio que demos del Señor. Del Gálatas 15 al 18, vamos a estar viendo, este es el capítulo 2. Pedro, por haber caminado con Jesús y haber sido testigo de su muerte y resurrección, no le llevó ventaja al apóstol Pablo. Igual que nosotros hemos conocido al Señor por medio del mensaje que tanto Pedro y que tanto Pablo y que todos los que escribieron por medio de la unción del Espíritu Santo. Nosotros también tenemos que tener cuidado. No vamos a pensar que le llevamos ventaja a uno o al otro o que creemos que somos más importantes o más grandes, hermano. Él dice, él no me lleva ventaja porque caminó con Jesús y fue enseñado por Jesús. Porque yo también he sido enseñado por nuestro Señor Jesucristo. O sea, no se sintió menos que el apóstol Pedro. Ambos habían recibido la revelación de que somos justificados a través de Cristo por medio de la fe. Tanto Pedro como el apóstol Pablo. Los dos recibieron el mismo mensaje. Los cristianos debemos resistir el pecado, proseguir en la justicia, confiando en el poder del Espíritu Santo que nos va a dar el poder y la autoridad y la habilidad para creer en Él, para vivir en Él, para caminar con Él y para ser fieles en todo lo que Él nos guíe.
Y la última porción que yo quería que, ya que William participó, que el hermano Marcelino participe, si puede, en Gálatas capítulo 2, del 19-21, me lea esta, la última porción, que vamos a estar... 19-21. Del 19-21 del capítulo 2. Ajá. Gloria al Señor. Está bien. Alabado sea Dios. Del 19-21, ¿verdad? Ajá. Ok, dice la palabra del Señor. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí eso nos enseña, nos dice aquí, los judíos igualmente que los gentiles hemos sido salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, no por obra, porque por obras de la ley nadie puede ser justificado. Ese es el verso que le mandé ahí a leer. Describe también un profundo afecto por el Señor en el verso 20. Dice aquí el verso 20 del capítulo, usted leyó el 21 también, ¿verdad? Sí. 20 y 21. Describe un profundo afecto por el Señor y la dependencia de Él, que nosotros todos dependemos del Señor. Un afecto que tenemos que tener de Él y también reconocer que dependemos totalmente de Él. Hemos sido crucificados con Cristo en la cruz. Hemos muerto a la ley y vivimos por medio de Cristo para Dios. Dios nos declara como su justicia. Se manifiesta un cambio moral en nosotros, demostrándonos que hemos recibido el Espíritu Santo y que somos guiados por Él. Damos gracias a Dios por su gran amor y misericordia. Y yo quería leer en Primera de Pedro algo que nos enseña aquí el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al verso 11. Le voy a leer esto para terminar esta clase, porque con estas palabras pues terminamos y cerramos. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vida muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Okay? Aquí vemos que el Señor nos conforta y nos conforta y nos consuela por medio de su palabra, ¿verdad? Y nos dice que debemos de glorificar y bendecir a Dios y darle gracias por todas las cosas que ha hecho y reconocerle que Él nos ama y que nosotros somos sus hijos y que nosotros tenemos vida eterna en Él por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que no es por obra, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Cuando Él murió allí, derramó la sangre, toda su sangre preciosa fue derramada y fue molido por el pecado suyo y el mío. Y por causa de esto que somos salvos. No hay que añadirle, no hay que quitarle nada. Solamente aceptarlo, invitarlo a nuestro corazón y serle fiel y servirle hasta el fin. El Señor le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Preciosa lección. Alabado sea Dios. Ya ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo, pues, Él proveyó todo lo que nosotros necesitábamos. No necesitamos nada más. No es Cristo más yo o Cristo más María. No.
es Cristo nada más. No necesitamos ni de más ni de menos, porque Él es suficiente para todo. Así que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a concluir la escuela dominical con una corta oración y bendecimos a cada hermano. Les damos gracias a todos los hermanos que nos están sintonizando y los amigos también. A todos los amigos les enviamos un saludo muy especial y les decimos que los apreciamos, que los queremos mucho y que deseáramos pues que también ustedes fueran parte integral de esta congregación. Así que Dios me les bendiga. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta bendición que tú nos permitiste de estar en tu casa y llevarle al pueblo, Señor, una lección de escuela dominical. Señor, bendecimos a nuestros hermanos y bendecimos a nuestros amigos que están en sintonía. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora, hermanos, pues vamos a tomar un pequeño receso y en unos 15 o 20 minutos pues regresamos para traer el servicio regular. Que Dios les bendiga, los amamos a todos. Go get your coffee and enjoy it. Dios les bendiga. Amen. William, es segunda de Pedro. ¿Ah? Es segunda de Pedro. Por